grabando? Bueno, buenas tardes a todos y comenzamos esta actividad sobre independencia y politización de la justicia en el Club 567 y organizada por la plataforma que ya sabéis que con regularidad nos unimos. Hoy tenemos a don Joaquín Jiménez García, que es magistrado emérito del Tribunal Supremo. Él me ha pasado una breve reseña de su currículum, que os leo rápidamente, es muy sucinta, podríamos hablar mucho más. Os digo tan solo pues, que ha hecho estudios de Derecho en la Facultad de Derecho de Bilbao, que ha sido juez de primera instancia de instrucción en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, y en Cangas de Onís, Asturias, magistrado de la Audiencia Provincial de Bilbao, presidente de la Audiencia Provincial de San Sebastián, presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao desde febrero de 1991 hasta julio de 1998 y magistrado del Tribunal Supremo por nombramiento en julio del año 1998. También profesor de Derecho de la Facultad en el País Vasco, en San Sebastián, de la Facultad de Derecho de Deusto en Bilbao y profesor del Instituto Vasco de Criminología. Y ha escrito muchos artículos y temas doctrinales. Ahora es magistrado emérito del Tribunal Supremo. Mirad, el desencadenante inmediato de que haya venido aquí fue una entrevista que le hicieron en el diario digital Confilegal, que tuvo un éxito extraordinario. Y se atrevió a decir con una absoluta valentía lo que muchos pensamos, pero la verdad es que no tenemos las agallas de decirlo. Además, don Joaquín tiene algo que vais a apreciar inmediatamente, que domina el castellano con una maestría propia de los clásicos. Es esa persona que sabe enhebrar perfectamente la idea y la palabra y hace que su verbo sea muy fluido y muy agradable de escuchar. Y por último, pues que hace falta gente como él en estos momentos en los cuales estamos cuestionando las bases de nuestro Estado de Derecho, cuando tenemos tantísimos retos de nuestra democracia. Necesitamos voces sabias que nos guíen en el estado de confusión general. Y sin más preámbulo, don Joaquín, cuando usted quiera. Bueno, yo creo que, en fin, en primer lugar, mi agradecimiento a la plataforma cívica por darme la oportunidad de exponer pues unas ideas hilvanadas sobre algo que realmente me apasiona, que es mi profesión, lo ha sido durante 40 años y demás. Y luego agradecerte a ti particularmente, pues como secretario de la plataforma, que está actuando, yo te lo decía hace un momento, pues como una levadura que hace que, en fin, que el pan suba y que el debate sobre algo tan fundamental como es la justicia, siempre permanente, siempre necesaria, pues se produzca. Y máxime en este momento actual en que, por un lado, según cifras oficiales o según discursos oficiales, estamos saliendo de la crisis económica, aunque realmente todavía hay un recorrido importante de gente que lo está pasando mal, que está sufriendo los problemas económicos y que están encontrando en el sistema judicial, a pesar de todas las carencias, a pesar de todos los pesares, una respuesta, una esperanza. Junto con esa primera reflexión, otra. Estamos ahora escuchando un discurso que yo creo que es más que inquietante, en términos como muy punitivos, de más cárceles, más años en la prisión, más policías, más jueces. Bueno, más jueces realmente hacen falta. Pero el discurso, este discurso un poco puramente reactivo, si nos paramos en esto, ¿a qué va a llegar? Pues tenemos que hacer cárceles más grandes porque habrá más gente en la cárcel. Pero evidentemente la política criminal de un país no puede centrarse alrededor del Código Penal. Esto es evidente y, en fin, instancias públicas parecen haberlo olvidado. Y luego, en tercer lugar, también hay un debate interno ya dentro del mundo judicial. La prueba está que estas anuncios de huelgas por temas económicos y por temas no económicos, junto con ello la situación más que preocupante del Consejo General del Poder Judicial. O sea, son tres razones que cualquiera de ellas sería suficiente para justificar una reflexión de este tipo. Yo, en fin, simplemente, como digo, unas grandes pinceladas. La referencia primera obligada es a Montesquieu, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial.
Y el juez aparece como la boca que pronuncia las palabras de la ley. ¿Esto es así ahora? De ninguna manera. La verdad es que hoy día el juez tiene un protagonismo, pues por una razón muy sencilla, porque las leyes que tenemos que aplicar tienen lagunas, no son perfectas, tienen contradicciones. De alguna manera la ley, en un ejemplo, no recuerdo del autor, dice es como un libro con distintos capítulos en los que cada capítulo lo ha hecho una persona. Luego hay desconexiones, hay contradicciones y demás. Realmente el valor de justicia es un valor fundamental en cualquier sociedad democrática. Nuestra Constitución, en el artículo 1, dice textualmente: España se constituye como un Estado social y democrático de derecho que proponga como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. No hay ninguna contradicción, aunque se ha hecho notar que el preámbulo de la Constitución no habla de libertad y justicia, sino de justicia y libertad. En fin, lo que es evidente es que la justicia es un poder del Estado esencial. Es un poder del Estado como poder de pacificación. Si algo define a la sociedad democrática, es que es una sociedad en conflicto. Hay una serie de conflictos económicos, sociales, religiosos, estéticos, éticos, de todo tipo. Pues bien, precisamente la sociedad democrática, y lo que la distingue de la sociedad no democrática, es que ese conflicto está reconocido y se arbitran medios vía conciliación, vía los tribunales, para superar ese conflicto. Pero claro, la justicia, que tiene ese valor superior, no basta con renunciarlo. La Constitución no es un catálogo de buenos principios, de programáticos, aptos para colgarlos en la pared. No, la justicia, el artículo 9.2, contiene el principio de efectividad. Los poderes públicos tienen que promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean efectivas, tienen que remover los obstáculos, tienen que facilitar la participación. ¿Qué duda cabe que estos verbos promover, remover y facilitar interpelan también al Poder Judicial, interpelan a los jueces? No son meras declaraciones teóricas, y esto supone que no basta con comprender. El juez no solamente debe comprender las injusticias, tiene que comprometerse con su erradicación. Y como segundo aporte normativo, artículo 53 segundo de la Constitución: el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo 3 informará la práctica judicial. Luego, no son meras declaraciones más o menos retóricas, sino que hay un deseo constituyente, un deseo de que la Constitución no es el fin de un camino, sino que es el principio de un camino, que empieza por una sociedad que progresivamente tiene que ser mucho más justa. Y el núcleo central de ese camino es la persona humana, a la que se refiere el artículo 10 también de la Constitución, que aparece como el centro de la actividad política y de la paz social, el ser humano, la dignidad de la persona humana. Evidentemente, en este planteamiento, la función del juez no es la de la boca que pronuncia las palabras de la ley, no es esa aplicación mecanicista, no es la boca que pronuncia las palabras de la ley, no es el servidor pasivo de la justicia, no es el mudo testigo de la actividad creadora del derecho. Evidentemente, el derecho se crea en el Parlamento. Las leyes se crean en el Parlamento. Pero el juez es el creador de la justicia en concreto, en tanto que aplica una norma abstracta a una variable que es el caso concreto. Y claro que el juez tiene que ser obediente a la ley, pero aquí yo haría dos matizaciones. Tiene que ser obediente a la ley y sobre todo a la ley de leyes, que es la Constitución, y a los tratados internacionales. El principio de legalidad, a mí me gusta recordarlo, incluso el de legalidad penal no termina en el Código Penal. Se proyecta a los valores fundamentales, a la Constitución y a los tratados firmados por España. Por lo tanto, esa obediencia del juez a las leyes es una obediencia inteligente y comprometida.
Los tribunales de un país son el último reducto de la autoridad estatal y de la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho. Esto es algo que se repite constantemente en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Carlos de la Vega Benayas nos dirá que la interpretación y aplicación de la ley por el juez es el índice más neto de la participación creadora del juez en la realización del derecho concreto, es decir, en la resolución del conflicto, del orden que sea, que se le plantea al juez. Von Bülow, muchos años antes, nos dirá que la ley y la magistratura se reparten la función creadora del derecho. En definitiva, la norma, el contenido de la norma, es el que resulta de la aplicación judicial de esa norma. ¿Fundamentalmente por quién? Fundamentalmente por el Tribunal Supremo, que es el último órgano jurisdiccional, al margen de la competencia del Constitucional, en atención al orden jurisdiccional concebido, civil, penal, social, contencioso administrativo. Finalmente, una última cita de don Antonio Hernández Gil, que nos dice que sin perjuicio de la separación de poderes, los jueces no han hecho el papel de mudos testigos de la actividad creadora del derecho. No somos la boca que pronuncia la palabra de la ley. Han participado en ella mediante la labor de interpretación, integración y corrección de las normas. Y eso es la jurisprudencia. El ordenamiento jurídico no es cerrado. En las universidades no se enseñará. En mi época se decía que era cerrado y que no tiene lagunas. Tiene lagunas, no es cerrado, y evidentemente en la variante que supone la realidad social siempre supone una exigente labor de interpretación. La ley nunca puede independizarse de su interpretación. Por eso la Constitución, de alguna manera, hace una doble ruptura, una doble apertura hacia arriba y hacia abajo al hablar de la interpretación de la ley. De un lado hacia la sociedad y hacia el individuo, y hay que recordar que el artículo 1, párrafo 6 del Código Civil, que es de los años de la dictadura, hace referencia a que la jurisprudencia complementará el orden jurídico. Se complementa lo que no es completo. Por lo tanto, aquí hay un claro reconocimiento de que no todo está escrito y que no todo está resuelto. Y la segunda apertura es al mundo de los valores. La Constitución como norma jurídica, como norma que tiene ese poder de efectividad que decía en el párrafo segundo del artículo 9 o en el párrafo tercero del artículo 53, inspirará la práctica judicial. Evidentemente, esto supone que de alguna manera las constituciones occidentales, las del Estado de Derecho, supone una democracia un poco judicializada en la medida que muchos conflictos acaban en el sistema judicial. Esto no quiere decir que sea deseable un gobierno de jueces, en absoluto. Dentro del proceso hay que distinguir el fin político del proceso y el fin jurídico del proceso. Me referiré luego a ello, pero lo político del poder legislativo normalmente se opera con el principio de oportunidad, sobre todo en claves del poder ejecutivo. Lo jurídico es el principio de legalidad. Legalidad y oportunidad no casan bien. Pues bien, en el proceso penal, civil, contencioso administrativo, en el laboral, hay que respetar lo que se puede llamar el fin político del proceso del fin jurídico del proceso. El fin jurídico del proceso es que realmente se investigue, se busque las pruebas, se resuelva la situación en los términos que proceda a la vista de las pruebas que se han practicado. Todo proceso es un decir y un contradecir. Hay siempre una contienda, hay un demandante y un demandado, un denunciado y un denunciante, y en medio está el juez, escuchando y buscando la solución desde esa dicotomía. Y para eso tiene un proceso, tiene unas normas que tiene que un proceso que debe de respetar y unas normas que tiene que aplicar. El fin político del proceso supone que todo esto se hace en términos tales que la sociedad cree realmente
cree realmente que las cosas se han producido correctamente, que ha habido unos jueces imparciales, unos jueces independientes, y que todo se ha producido en términos que producen la confianza del ciudadano en el sistema judicial. Ese es el verdadero fin político con mayúsculas del proceso. El fin jurídico del proceso supone que efectivamente pues, se ha hecho justicia, se ha detenido a la persona que ha cometido el delito, se le ha juzgado y se le ha puesto la pena correspondiente, por remitirnos al sistema exclusivamente penal. Pero cuando esto no se hace con respeto al proceso, con respeto a las garantías, esta resolución normalmente no satisface la confianza de los ciudadanos en la justicia. Porque, como dice Carrara, no basta que el juicio haya alcanzado efectivamente su fin jurídico, o sea, el de conducir al exacto conocimiento de la verdad en cuanto se haya condenado al verdadero culpable, sino que es preciso que esto sea creído por el pueblo. Tal es el fin político de las formas procesales. Cuando estas formas no se observan, entonces la confianza pública en la justicia del fallo no sería sino la confianza en la sabiduría y en la integridad del hombre que juzga, del tribunal concreto que juzga. Y no todos estos tribunales pueden tener esa confianza de la ciudadanía. Por lo tanto, es preciso que se observen las formas, que se mantengan las garantías y que todo no vale para conseguir la verdad. Esto es clarísimo en el proceso penal. No se pueden coger atajos. Las verdades, singularmente las verdades procesales, las verdades penales, son verdades fragmentarias. Como dice Fenech, la verdad de lo ocurrido la saben los protagonistas. Y si uno es creyente, la sabrá Dios. Los demás necesitamos el proceso. Y en el proceso no se pueden tomar atajos porque lo que se obtiene con vulneración de garantías fundamentales no nos sirve para el proceso. Esto, de verdad, es algo que tiene que asumirse y que aceptarse. Este planteamiento del Poder Judicial de un juez que no actúa como sumo sacerdote, de un juez que comprende que antes que juez es ciudadano, que comprende que se compromete con la actividad judicial, es un activista. A veces se ha censurado el activismo judicial. Hace poco leí alguna crítica, no recuerdo ahora de qué organización, hablaba del activismo judicial. Esto supone una añoranza del juez boca de la ley, del juez sumiso a la ley de una manera acrítica, del juez que simplemente la ley es la premisa mayor, el caso concreto es la premisa menor y la conclusión sale automáticamente. Evidentemente es el juez boca que pronuncia las palabras de la ley. El juez no pronuncia las palabras de la ley. El juez le presta a la ley su propia conciencia para ponerla al servicio de la conciencia de la ley. Y esto es muy importante. Porque puede hacer trampa el juez si quiere, vamos, lo puede hacer consciente o inconscientemente, cuando trata de hacer pasar por conciencia de la ley la que es su propia conciencia. Luego sobre esta idea volveré a hablar de la independencia. Y evidentemente un juez comprometido con los valores constitucionales es la antítesis de un juez rutinario. Un juez rutinario, burócrata, es un juez muerto. Un juez sin inquietudes, que no duda, es un juez verdaderamente inquietante. ¿Por qué? Porque está seguro. Y el juez no es un dispensador de verdades absolutas. Las verdades judiciales son verdades razonadas, son verdades razonables, son verdades expuestas. ¿Con qué canon? Bueno, el canon lo ha reiterado montones de veces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Más certeza, más allá de toda duda razonable. Por lo tanto, el juez le presta a la ley su conciencia, que la pone al servicio de la conciencia de la ley, sin sustitución. El juez que entroniza como conciencia de la ley a su conciencia, pues está cometiendo prevaricación. Dicho así claramente. Hay alguna sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que hace referencia a esta situación. Entre otras, la sentencia 2338-2001.
Porque efectivamente no basta con declarar, con verificar la desigualdad o la injusticia. Hay que hacer efectiva esa injusticia, hay que hacer efectiva esa igualdad borrando la injusticia. El juez, insisto, es un agente de pacificación de conflictos, es garante de los derechos de todos los ciudadanos y es un controlador de la actividad de la administración. No por casualidad, los tribunales más numerosos en cualquier orden jurisdiccional, en cualquier país, son los contencios administrativos. ¿Por qué? Porque la administración, paradójicamente, y cuando digo administración puede ser central, autonómica, institucional, regional, comarcal, es la que tiende más a vulnerar la Constitución y la legislación. Esta es la realidad. Todo eso hace que el juez tenga un discurso propio que no es vicario en modo alguno del poder político, que no es el monaguillo del poder, ni el apéndice del poder político. Evidentemente esto constituye, hace que el juez, ese poder, tenga unas notas muy especiales. El quehacer judicial tiene unos perfiles muy importantes. Primero, es un poder independiente. Cuando digo independiente, quiero decir, no es un poder que está aislado de la sociedad. El juez, antes de juez, es ciudadano. Por tanto, no es cuestión de ver los toros desde la barrera, sino que hay que bajar a la arena. El juez no es un sacerdote, no es un ungido de Dios, ni está en posesión de la verdad. Esta independencia es del poder en sí mismo, tiene un carácter instrumental. Los jueces no son independientes como privilegio ni como símbolo de superioridad, sino porque la sociedad quiere unos jueces imparciales. Y si no hay imparcialidad, no hay independencia. Si no hay independencia, no hay imparcialidad. Y esta independencia opera en una triple proyección. Primero, adestra frente a otros poderes del Estado, adintra frente a la propia nomenclatura judicial, incluso frente a su propia ideología. A veces la pregunta, que se reitera a veces, a mí me la han hecho algunas veces, bueno, pero uno es independiente. ¿A usted le ha llamado el gobernador civil alguna vez? A mí no me ha llamado nunca el gobernador civil, ni el delegado de gobierno, ni nada. No, se actúa con más sensibilidad, es algo más artero, se actúa con editoriales, se actúa a través de la nomenclatura judicial, a través de la carrera judicial. No es lo mismo, uno puede sacar pecho cuando le llama el delegado del gobierno, pero ¿y si te llama el presidente de la audiencia? En este caso, míramelo bien, tengo interés, en fin, es diferente. O sea, la verdadera independencia es adintra, es de la propia nomenclatura. Esa es donde se ve el blanco sobre el negro. Y de alguna manera también tiene que ser independiente de su propia ideología. Y hay un caso como muy claro. Yo recuerdo cuando se promulgó la ley del divorcio, algunos jueces se negaron a divorciarse porque eran católicos, apostólicos, romanos, y entonces no podía. Es el caso de suplantación de la voluntad de hacer pasar por conciencia de la ley la conciencia del juez. Claro, el juez que hace eso lo que tiene que hacer a final de mes, dirigirse a habilitar y decir, miren, no me pague el sueldo ni este mes ni los sucesivos. Evidentemente tiene que ser independiente de su propia ideología en la medida que esa ideología esté en contra de los valores constitucionales. Y esto puede darse. Hoy día se habla del juez normalizado constitucionalmente, pero bueno, esto de normalizado constitucionalmente, en fin, los jueces tenemos ideología, y hay aquel que diga que no tiene ideología, porque entonces tiene una muy concreta, que no es preciso mencionar ni citar, pero tenemos que tener la ideología legítima y votar el partido que se quiera, pero esto no puede traducirse a la hora de interpretar la ley de una manera que no sea la que corresponde de acuerdo con los valores que la norma guarda. Es un juez imparcial, es un poder imparcial. La garantía de la imparcialidad está en la independencia. Y aquí es importantísimo la apariencia. Si el juez da la apariencia externa por la existencia de prejuicios exteriorizados en debates, en opiniones y demás, aunque acierte en el juicio,
ese acierto no va a ser aceptado por la sociedad en general. ¿Por qué? Porque se ha manifestado un prejuicio y entonces las apariencias son fundamentales. ¿Para qué? Para garantizar que el juez, como último garante del Estado de Derecho, tiene que aparecer como un poder independiente del Ejecutivo y del Legislativo. Porque además entre el Legislativo y el Ejecutivo, si el Legislativo hay un partido que tiene la mayoría, evidentemente ya el maridaje legislativo-ejecutivo va a ser muy claro. El tercer poder judicial es algo distinto, es algo incómodo, es algo que los otros poderes, bueno, pues lo pueden tolerar porque en la medida que haya un discurso propio que pueda inquietar a investigaciones, que pueden inquietar al poder político y o económico, y ahí es donde está el blanco sobre negro. O sea, no basta con que se haga justicia, sino que tiene que parecerse que se hace. Y de ahí esa referencia al fin jurídico del proceso y el fin político del proceso. Es un poder político. Es un poder político en cuanto que ejerce la jurisdicción, tenemos los poderes del Estado. Ese poder, de alguna manera nulo, que decía Montesquieu, ahora ha pasado a ser un poder efectivo y en el que la mayoría de los ciudadanos es la última esperanza, es la última defensa que tiene el Estado democrático, el respeto al sistema judicial. Cuando digo que es un poder político, evidentemente es un poder político no partidario. Y como dice y decía muy bien Tomás y Valiente, sin aspirar a convertirse en protagonista del drama político. Porque el problema a veces de las estrellas son los estrellamientos. El drama político tiene su sede y lo judicial es otra cosa distinta. En tercer lugar, es un poder transparente. Lo justo no es un presupuesto, sino que es la consecuencia de un proceso caracterizado por la contradicción, por el decir y contradecir a que me refería, por la motivación y por la argumentación. Todo juez, fundamentalmente, es un razonador o no será juez. El valorando en su conjunto la prueba resulta que eso es sacarse una paloma de la chistera. Y en justicia no hay magias. En la justicia no hay magias. No hay torres de marfil, no hay discursos distanciadores. Hay que explicar por qué. Y claro, el problema que el explicar por qué es que esa motivación fáctica solo nos vale para ese proceso. Y en el país o en el tema, en el mundo del corte y pega, no nos vale. No nos vale. Yo siempre cuento unas anécdotas, un sucedido, declaración de nulidad de una sentencia de narcotráfico, no de narcotráfico, bueno, del tráfico de drogas un poco relevante, pero tampoco era, que se declaró nula por la Sala Segunda por falta de motivación. La sentencia tenía 40 folios. No tenía motivación. Ahora hay una conferencia estupenda sobre lo malo que es la droga, lo malo que es repartirla delante de los niños, lo malo que tal. Pero el problema era, oiga, pero aquí se ha repartido delante de un colegio. Aquí ha pasado esto. No me diga el discurso teórico, porque las sentencias no están para aprender derecho. El derecho se aprende en las universidades. Las sentencias están para resolver un conflicto concreto. Y por supuesto, esa motivación tiene una triple finalidad. Primero es un valladar contra la arbitrariedad. Yo recuerdo, ahora en el año 81, cuando, en febrero del 81, es cuando yo tomé posesión en Bilbao, aquel fatídico febrero del 81. Bueno, pues a los pocos meses, entonces, el presidente de la sección segunda de Bilbao, en la que yo me encontraba, que por cierto era tío del que luego fue presidente del Consejo General del Poder Judicial, ya fallecido recientemente, decía, es que hay que ver, es que escribís demasiado, dais muchos argumentos. Lo mejor, cuanto menos se escriba, mejor, porque estáis dando muchos argumentos para que se recurra en casación. Bueno, claro, es que si uno se fía, se crea un testigo frente a otro, una prueba frente a otra, habrá que decir por qué. Es la motivación fáctica, no la motivación jurídica. Esa se sabe o se da por sabida. Valladar contra la arbitrariedad. Segundo, aumentar la credibilidad en el quehacer judicial. Y claro, si la argumentación es una bola de billar,
En el recurso de casación o el recurso de apelación, que debe de estudiar el tribunal, caso de... ¿Qué va a hacer ese tribunal si no están explicados los razonamientos de por qué te has creído esto y no te has creído lo otro? ¿Por qué estás con la prueba de cargo y no con la de descargo? Se facilita que el recurso de apelación sea un recurso realmente efectivo. Por lo tanto, claro que las pruebas son... el juez tiene que someterse a su propia convicción, a su propia conciencia. Pero como dice Stadler, a su conciencia debidamente fundada, expuesta, concretada, razonada. En quinto lugar, es un poder responsable. Aquí tenemos el problema un poco bastante irresoluble de quis custodes custodios. Responde vía penal, vía disciplinaria, vía civil, todo eso está muy bien. Pero, sobre todo el tema de la vía disciplinaria, residenciada en el Consejo, bueno, luego haré alguna referencia a ese control, que es, como algunas fincas jurídicas, manifiestamente mejorable. Y hay un control también difuso, es el difuso de la crítica de las resoluciones, que es absolutamente necesaria. No confundir crítica con deslegitimación o descalificación genérica de todo el sistema judicial. Lo que ha ocurrido incluso a veces con salas del Tribunal Supremo, que han sido deslegitimadas por muy relevantes personajes con poder político ejecutivo. Y hasta aquí puedo decir. Bueno, podría decir más, pero no es cuestión tampoco. Es un poder democrático. Que sea un poder democrático, esto nos lleva a la forma de elección de los jueces. Y esto depende de la tradición de cada país. En Estados Unidos, en un anglosajón, la elección es, el acceso a la carrera judicial es por elección. Normalmente en el mundo continental es acceso a la función pública a través de una oposición. Bien, esto no hay que confundir legitimación con sistema de acceso. La verdadera legitimación del juez es la legitimación de ejercicio, día a día. Porque si uno se considera legitimado porque hace 20 años le salieron unos temas que no sabía, y eso ya, en fin, aquí no me puede usted decir nada. Eso, en fin, así no vamos a ningún sitio. Legitimación por el proceso, y por un proceso con la garantía, con un proceso digno de un sistema democrático. Esto, vuelvo a la idea de que convierta al juez en un poder central e importantísimo de todo el sistema democrático. Dice Lovestein, una cita ya muy conocida: uno de los fenómenos más característicos de la evolución del Estado constitucional es el ascenso del poder judicial como un verdadero poder del Estado. Pero bueno, pues este poder que tiene estas notas también tiene otras características muy singulares. Es un poder disperso. Es un poder disperso y policéntrico. Cada juez es poder judicial en su competencia, dentro de su ámbito territorial, de su competencia funcional y de su competencia objetiva. Y no tiene superior jerárquico. No tiene superior jerárquico. No hay escala de mando. En el Poder Judicial no hay escala de mando. Esto hay que decirlo con claridad, porque a veces se habla de eso, del órgano gobernante y del órgano gobernado, y eso es una herejía en el mejor de los casos. O sea, es un poder disperso y policéntrico que está repartido dentro de cada partido judicial, dentro de su propia competencia, y sus resoluciones no es que respondan ante la historia, no, son recurribles en casación, en vía jurisdiccional, pero no en vía gubernativa. Esto es clarísimo. Y en esto se diferencia clarísimamente el legislativo del judicial. El diputado, un diputado, o 3 diputados, o 42 diputados, no son poder legislativo. El poder legislativo es el conjunto de los diputados, o de los senadores. Pero ni 1, ni 2, ni 10 son Senado, ni son diputados, ni son poder legislativo. El Poder Judicial, cada órgano, individual o colectivo, en sí mismo es poder judicial. Y el que no es poder judicial es el que tiene el nombre. Es el Consejo de Poder Judicial, que no es poder judicial. ¿Por qué? Porque no tiene la jurisdicción. No dicta sentencias, para decirlo con claridad.
En segundo lugar, es un poder intermitente y de conocimiento limitado. Es un poder intermitente, singularmente de civil, penal, administrativo, porque conoce de lo que le llevan las partes y en los términos en los que el objeto del proceso es delimitado por las propias partes. En penal es algo distinto porque rige el principio de oficialidad. Es un poder, y esto ya es la cuadratura del círculo, que no se puede cuadrar, este poder tan importante, este poder que es la última esperanza de la ciudadanía, este poder que de alguna manera es el garante de que el Estado de Derecho funcione, de que la Administración cumpla con su obligación, de que vayamos en ese caminar constitucional a una sociedad cada vez más justa, tiene un protagonismo esencial. Es un poder, paradójicamente, que no tiene los medios necesarios para llegar a ese fin. Dicho de otra manera, para existir, requiere la colaboración de los otros poderes del Estado. Los jueces no construimos los edificios, no pagamos a la policía, no tenemos los ordenadores. Si no se nos presta esa colaboración, pues tenemos un poder inútil. Nos va a prestar esa colaboración un poder al que le vamos a molestar, entre comillas, o le vamos a inquietar, por decirlo más propiamente. Bueno, esa es la grandeza del Estado democrático y esa es la grandeza de que el político y la clase política demócrata realmente reconozca esa existencia de ese poder judicial que le puede resultar inconveniente y le dé los medios, porque una forma de atacar la independencia y la eficacia es no darle los medios, es no tener la plantilla de jueces necesarias, es no tener las oficinas, los medios materiales. Todavía andamos, ya en el Supremo tenemos ya gomas de última generación para unir las gomas de estas extensibles, pues son de última generación, me han dicho, porque las otras se quemaban con facilidad y estas aguantan un poquito más. No tenemos todavía. Bien, no, bromas aparte, quiero decir que esta es la realidad. Efectivamente, el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que el Ministerio de Justicia tiene la obligación de dotar de los medios materiales y personales. El Ministerio de Justicia y las comunidades que los tienen transferida, esto es evidente. Otto Bashor dice, bueno, un poder que tiene esa panoplia tan gigantesca de protagonismo, pero que luego no tiene los medios imprescindibles para esa finalidad, ¿es realmente un poder? Bueno, pues sí, pues realmente es un poder y este es el desafío. Este es el desafío. Porque evidentemente con una plantilla judicial ineficaz, con unos medios materiales, con unos edificios obsoletos, con un procedimiento totalmente arcaico, pues no se llega. Y a veces ya, siendo uno no malo, sino perverso, puede pensar, bueno, esta atávica carencia de medios, ¿cuántas veces hemos hablado del Pacto de la Justicia? Y es como el salto al advenimiento, que nunca acaba de llegar. Pues pensando perversamente, dice, vamos a ver, como el Poder Judicial tiene que está en la Constitución, hay que reconocerlo, respetarlo, tiene ese discurso, si le vamos recortando, conseguiremos que ofrezca ese razonable nivel de ineficacia en los casos importantes que quiere el poder político y económico. Por ejemplo, esto es una reflexión sobre la que vale la pena reflexionar. Que funcione suficientemente mal como para que no ocupe espacios políticos o sociales que cuestionarían el sistema. Las palabras no son mías, son de Miguel Aparicio. Claro, cuando el usuario del juzgado de guardia cambia, ya no es el proletariado, digamos, o el marginal, el drogadicto, el asesino, sino que es el VIPS, las cosas cambian. Y paradójicamente, las garantías del proceso penal han ido cambiando a mejor en la medida que han ido entrando VIPs por el juzgado de guardia.
Porque antes, simplemente un dato, antes el juez de instrucción, de oficio, podía acordar la prisión sin que nadie se la pidiera. Hasta que empezaba a venir algún banquero, el juez tiene mucho poder. Y es verdad, me parece bien, me parece correcto que sea el fiscal quien lo pida como garante, de alguna manera, de la acusación y demás. Pero hasta que no ha cambiado el usuario habitual del juzgado de guardia para dar cabida a relevantes figuras de la política y de la economía nacional, las cosas funcionan de otra manera. Lo que pasa es que una vez que se modifica la ley, claro, es para todos, me faltaría más, a lo que faltaba. Y con esto yo simplemente ya hago la pluma, porque yo no sé el tiempo que llevo hablando, solamente ya sobre el tema del Consejo, que es un poco lo de la politización, la parte de la politización. Telegráficamente, no es titular de la jurisdicción, es poder político, representa pero no es titular de la jurisdicción. Primero, sobre la elección de los vocales de origen judicial, ¿sabes? Ya sabéis, pero estamos aquí un poco en petit comité. Hay 12 vocales que son de origen judicial y 8 en terminología italiana, 12 laicos. El artículo 122 de la Constitución hablaba elegidos por y entre. Hubo una reforma motivada porque ese consejo, el primer consejo, pues no era excesivamente grato al poder ejecutivo, y entonces, como el papel aguanta todo, pues se dijo por jueces pero no entre jueces. Y entonces a partir de ahí el consejo ha ido en una línea absolutamente descendente, salvo algún caso, que ha llegado a consolidar lo que yo califico la ley de bronce del Consejo. La ley de bronce del Consejo es que cada consejo hace bueno al anterior. Y siempre uno piensa, bueno, después de este va a ser difícil que haya otro peor. Bueno, pues hay que esperar contra toda desesperanza, porque ahora tenemos un consejo con vocales de primera, vocales de segunda, muy presidencialista, con un consejo que yo, amistosamente, digo, un consejo privado, de la comisión permanente, en fin, que está deslegitimado ante toda la carrera judicial. Esto es lo grave, está deslegitimado ante toda la carrera judicial. Y claro, ¿qué es lo que ha pasado con la elección parlamentaria en sus diversas modalidades? Que ya lo advirtió el Tribunal Constitucional, en la sentencia, no sé si la tengo por aquí, la de 29 de julio del 86. Pues que las mayorías y minorías se han reproducido miméticamente en el Consejo. Y entonces se ha hablado de un reparto, cambio de cromos. No ha sido cambio de cromos, ha sido reparto de poder. Yo en el Parlamento tengo mayoría, luego me corresponde mayoría en el Consejo. Yo soy a la segunda fuerza, pues me corresponden 7, 8. Siempre, normalmente, el lote, por así decir, de la izquierda, entendiendo por tal al Partido Socialista, ha sido algo proclive a ceder a algunos, a las minorías, Izquierda Unida, a los nacionalistas vascos y catalanes, más o menos. Pero no ha habido reparto de cromos, lo que ha habido es un pacto de no agresión. Yo, Partido Popular, no cuestiono tus nombramientos, y yo, Partido Socialista, no cuestiono los tuyos. Se han dado situaciones tan paradójicas como saltar de la mesa del Consejo al banquillo de los acusados. Ha habido casos. En fin, la verdad es que, insisto, que la ley de bronce es esta, y cada consejo, cada vez con matices cada vez más claros, se ha iniciado en un acto de auténtico vasallaje, que es, pues que el presidente del gobierno dice: el presidente del Consejo y del Tribunal Supremo va a ser fulanito, y el vicepresidente va a ser de la oposición. Y esto se dice con una desvergüenza o un desconocimiento, no lo sé, realmente llamativos. Y luego hay una especie de pentecostés laico, se reúnen todos los vocales, casualidad. Sale de presidente uno y de presidente. Sí, es un pentecostés laico, la verdad es que es una cosa. Y esto ha sido cada vez más claro, porque yo recuerdo que en los primeros consejos se ponían nombres
por parte de los vocales, porque se insinuaba, hombre, se vería bien por parte del gobierno, que el presidente se vería bien, se debatía y tal. Más o menos había un cierto maquillaje, pero es que, de verdad, últimamente es una cosa que es clara, transparente. Mira, es una cosa transparente. Transparente, esto es verdad. Es una cosa absolutamente transparente. Es una transparencia perversa, pero aquí. Entonces, yo siempre digo que bueno, es que el sistema de elección parlamentaria no se ha estrenado, porque la verdadera elección parlamentaria de los vocales judiciales y la de los laicos sería que los candidatos comparecieran ante el Parlamento con una comisión compuesta por todos los representantes con la proporción correspondiente, que cada uno de ellos, de estos parlamentarios, tuviera no un currículum, sino un dossier de lo que cada uno de los candidatos ha hecho, ha dicho, las sentencias que ha puesto, las conferencias, dónde ha estado, dónde no ha estado. Y sobre eso hubiera un debate, porque no público, y fuera uno examinado. Si alguien, sobre todo los laicos, perdón, los judiciales, se sienten desacatados con una oposición para luego ser examinado, lo tiene muy fácil, que no se presenten. Que no se presenten en vocal, porque no obligan a nadie a presentarse vocal. Esto sería una auténtica elección parlamentaria, que, insisto, está por estrenar. Son cabildeos de pasillo, oye, esto, tal. La verdad que teniendo el currículum, el proceso que tenemos de los diversos consejos, pensar que esto pueda llegar a ser, yo desde luego creo que no. Por lo tanto, pues hay que volver al sistema anterior, al original de la sentencia, al original de la Constitución, lo cual plantea también otro tipo de problemas. Porque claro, están las asociaciones, hay 4, que entre los 4 representan el 50% más o menos. ¿Qué pasa con el otro 50% que no tiene ninguna posibilidad de acceder al cargo o de presentarse? Bueno, pues ahí está. Lo que pasa es que, teniendo en cuenta que el problema es el que hay y no tiene visos de que se pueda solucionar, hay que ir al sistema de la elección por y entre los jueces y arbitrar los medios para que, sobre todo los no asociados, puedan tener y puedan ser también elegidos vocales. Hubo un juez que lo consiguió, actual presidente de la plataforma, y que paradójicamente el primero que hizo fue crear crear una asociación. Me refiero a Agustín Azpar. Bien, pues este es un problema que ahí está. Segundo, política de nombramientos judiciales. Aparte de los escalafonales, pues están presidentes de audiencias provinciales, Tribunal Superior de Justicia, presidente de la Audiencia Nacional, magistrado del Tribunal Supremo. Claro, aquí el riesgo de politización es un riesgo un poco de segundo grado. En la politización de primer grado la de los vocales, pero son estos vocales los que nombran a la nomenclatura judicial. Y si funciona también el tema de los padrinazgos, porque tener padrinos igual no es malo. Lo que es insoportable es sentirse apadrinado. Sentirse apadrinado. Hay deslealtades que hay que potenciarlas, ¿no? Entonces, claro, pues en función de los nombramientos, pues aquí también, y esto afecta a la nomenclatura de la carrera judicial. Yo he dicho, y sí, ya sé que eso hizo un poco de éxito, yo cuando oigo ¿cuáles son las palabras mágicas? Esto, mérito y capacidad, hecho a correr. Efectivamente, porque yo no sé lo que es mérito y capacidad. No está escrito en ningún sitio. O sea, hay que desarrollar lo que es mérito y lo que es capacidad, porque si no, mérito y capacidad es la excusa para sacarse de la chistera una paloma y hacer todos los nombramientos. Y que conste una cosa, yo he sido nombrado magistrado del Tribunal Supremo por este sistema. Claro, lo digo con toda claridad, porque es la única manera de ir. No hay nadie que no haya pasado por este sistema. Pero esto no me impide que diga, vamos a ver, es que la transparencia en los nombramientos,
han sido censurados, además con datos objetivos, desde el número de escalafones, número de sentencia, currículum, personas que ha hecho, declaraciones y demás. Claro, el tema es importante porque el grupo de estados contra la corrupción, el grupo Greco de la Unión Europea, ha hecho una denuncia muy clara contra la situación del Consejo, contra el descrédito del Consejo, contra la politización del Consejo. Y la carrera judicial en general está divorciada del Consejo. Esto, yo pienso que esto es así. Por lo tanto, hay que coger el toro por los cuernos y resolver este sistema con absoluta claridad. Tercera cuestión, de la dicotomía órgano gobernante y órgano gobernado. La jurisdicción no requiere ningún gobierno. La jurisdicción no es gobernada, es recurrida en casación. O sea, que el Consejo sea el órgano de gobierno del Poder Judicial no quiere decir que gobierne a la jurisdicción ni que intente gobernar. Y lo ha intentado de alguna manera, a veces, Recientemente ha habido una sentencia de la Sala Tercera, ya sabes a lo que me refiero, en la que en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ante la pretensión del Servicio de Inspección, que depende del Consejo, de que determinados órganos judiciales incrementaran los señalamientos por mor de la estadística judicial, dijo que, oiga, esto no se puede hacer. Sobre todo cuando se decía a órganos que estaban por encima del baremo razonable. Las sentencias no son churros, no son estadística. Esto es así de claro. Hay que huir de la estadística judicial, porque esto además está potenciando una figura de juez más que inquietante, que es el juez funcionario. El juez funcionario, que poco menos que pide también las horas extras, y yo a las 2 pliego y hasta mañana al día a las 8. Es más que preocupante ese juez funcionario porque ha abdicado ni más ni menos de su condición de poder del Estado. Con gran alborozo del Ejecutivo, claro. O sea que esta dicotomía de órgano gobernante y órgano gobernado es desde luego, hay que general ni siquiera por broma. Luego está el juez trampolín, el Consejo trampolín, de oca a oca, y tiene porque me toca, me voy a la política, o me fichan. Yo no sé el número de durmientes que hay en la carrera judicial, pero hay aquellos jueces, y los hay de todos los colores, que están en la política, que permanecen, y ha habido una modificación relativamente reciente, de la carrera judicial, con gran silencio de las asociaciones, con gran silencio, más inquietante, en la que no estaban estancados, iban ascendiendo en el escalafón. Por lo tanto, cuando quedan amortizados por el partido político que los ha fichado y que no quiere que sea una carga económica, porque ya están amortizados políticamente, pues entonces que vuelvan a la carrera judicial. Pues esto es una situación también más que lacerante, más que preocupante. Yo a estos jueces cariñosamente les llamo los durmientes, ¿no? Y tengo una idea muy clara. Por supuesto que es legítimo que un juez se vaya a la política, pero por el bien de los que nos permanecemos o permanecen en la jurisdicción, yo creo que debería de ser un viaje sin retorno, porque a nadie lo obligan a ir a la política. Porque si ponemos que si 5 años, luego los 5 años pasarán a 3, luego a 2, luego, bueno, si ha estado en Albacete, bueno, pues no puede estar en Albacete, pero sí puede estar en Murcia. En fin, esto de verdad. Y esto es una censura a todas las asociaciones, incluso a la que yo he pertenecido también, pues esto es obvio, porque fue muy llamativo el silencio de aquella reforma, muy llamativo. Y luego, y con esto ya termino, pues el tema de la responsabilidad disciplinaria es una cuestión, el quis custodios custodios que decía antes. En ocasiones, bueno, se ha creado esa figura del, ¿cómo se llama? Promotor versus inquisidor. A mí no me convence, la verdad, pero bueno, es evidente que la responsabilidad disciplinaria, en primer lugar, tiene que ser efectiva, porque el juez
no responde ante Dios y ante la historia, responde también ante, y hay cuestiones disciplinarias que pueden ser graves. Por lo tanto, ojo con el corporativismo que puede haber, que hace que determinadas situaciones o faltas disciplinarias graves se olviden por aquello del corporativismo o de la amistad o la ideológica, por así decirlo. Y luego, ojo también con utilizar la responsabilidad disciplinaria como castigo al disidente o al juez incómodo. Son los dos riesgos. Y desde luego es un tema profundo. Por lo tanto, y con esto ya sí que concluyo, el Consejo requiere una refundación íntegra, seria, asumida por todas las fuerzas políticas. ¿Que se hará o no se hará? Yo soy radicalmente optimista dentro de lo que cabe y siempre digo que hoy es siempre todavía. Cabe la posibilidad, hay que rechazarlo, pero en fin, lo encuentro un poco desafiante y nada más. Muchísimas gracias. Bueno, pues, como ha podido comprobar el público, no exageraba en absoluto. Es una de las mejores conferencias que hayamos oído, de verdad, ¿eh? Tiene una estructura filosófica que le sirve de sustento como columnas y luego he ido tocando todos y cada uno de los temas que nos preocupan en nuestra reivindicación judicial. Yo querría destacar, por ejemplo, cuando ha hablado que la atávica falta de medios puede ser intencionada para que los jueces no puedan ejercer su jurisdicción contra los poderosos. Ha hablado del vasallaje, durísima palabra que nos retrotrae a la época feudal. Ha hablado también de la ley de bronce. Bueno, podemos decir que hoy es peor que ayer, pero mejor que mañana. Una nueva versión del enamoramiento por la justicia. Y luego la base filosófica, que es lo que a mí más me interesa, pues creo que ha definido muy bien la labor del juez y sobre todo el aspecto capital, que es que aunque el juez no es un autómata mecánico, no es una marioneta de la ley, nunca puede sustituir su conciencia personal por la conciencia del derecho. Y esto es algo que a menudo se confunde. A mí esa cita me ha encantado y efectivamente su ejecución jurídica nos ha puesto sobre la mesa que eso es equivalente a la prevaricación y hay jurisprudencia de nuestro alto tribunal que así lo señala. Es ese juez mediocre que primero piensa la solución al caso y luego se inventa los argumentos para vestir el muñeco. La verdad es que lo digo, estoy impresionado, es una de las mejores conferencias a las que he asistido. Para mí es un honor estar sentado sobre él. Ahora lo importante es que hablemos en el público, que preguntemos. Solamente quiero recordar la intervención dentro de dos hitos. Uno de ellos, que como sabe la parte del público que pertenece a la carrera judicial, hoy empieza un calendario de protestas. Hoy el día 5 de abril hemos tenido actos públicos en las sedes de los juzgados. Por eso hemos buscado la presencia de don Joaquín, porque creíamos que tenía un valor simbólico ejemplar. Y luego otro que ha pasado más desapercibido, que es el de que por fin dentro de la carrera judicial, aunque sea de una manera limitada y de una experiencia muy restringida, se está poniendo en funcionamiento la máxima por la que venimos luchando desde hace tanto tiempo, que es el principio un juez, un voto. Que es lo que decía antes don Joaquín. Si vamos a democratizar el Consejo, que no lo elija una oligarquía, no se sustituya una por otra, sino que se democratice, que voten todos los jueces, no solamente los que estén afiliados. Y bueno, se va a elegir un comité de ética judicial, que me gustaría saber la opinión de don Joaquín al respecto, que es una figura muy discutible, es una figura que tiene muchos matices, pero bueno, lo importante es que los miembros de ese comité se van a elegir por toda la carrera judicial. Y la campaña electoral comienza, si no me falla la memoria, el día 13 de abril. Entre estos dos hitos se inserta la sabiduría de nuestro ponente, que yo creo que nos ha iluminado a todos, desde luego, como hacía tiempo que no lo veía. Y antes de dar la palabra al público, pues bueno, él ha mencionado a nuestro presidente, al presidente de la plataforma, a don Agustín Azparre, que le transmite saludos a don Joaquín porque se conocen desde hace mucho tiempo, y también que expresa sus disculpas por no haber asistido, porque él que tenía previsto venir, pero bueno, como está en otra ciudad, se le han complicado las cosas.
Con esto ya no hablo más y le doy la palabra al público. Por favor, aprovechemos que lo tenemos ahora, que no se nos escape. Arranquemos de las palabras que, como veis, son verdaderamente de oro. ¿Alguna pregunta? Sí. A ver. Un par de comentarios. Sí. Con respecto al ejercicio de la acción disciplinaria, creo que en el caso de los jueces se da al igual que el resto de los funcionarios. Porque me parece que la sanción de separación de servicio que se tiene que publicar en el Boletín Oficial del Estado, pues no sé si arroja 2 o 3 separaciones de servicio al año, que en un colectivo de 1 o 2 millones, pues verdaderamente es una cosa irrisoria, es irrelevante. Creo que eso es el régimen común de los funcionarios y podría revisarse no solamente por los jueces, sino por todo el sistema general. Y en cuanto al Consejo, que es un tema más en el fondo del tema que nos ocupa, yo creo que con la génesis de la transición y de la propia Constitución hubo que dar una serie de peajes, ¿no? Sí, sí. Entonces al Ejército pues, se le hizo una ley de reserva activa con unas condiciones de retiro extraordinarias, a los políticos se les ofreció el festín del Estado autonómico y a los jueces pues, se le dio el artefacto del Consejo General del Poder Judicial. Y yo creo que sencillamente no es necesario. Y de hecho en otros países no existe semejante figura. Sí, bueno, sí, no. Hombre, yo del Consejo soy partidario del Consejo, porque la alternativa residencial, todo eso en el Ministerio de Justicia. El Consejo tiene 3 facultades fundamentales, ¿no? El tema de la formación, el tema de los nombramientos y el tema de la responsabilidad disciplinaria. Los 3 estaban antes en el Ministerio de Justicia. Evidentemente, por malo que sea el Consejo, es preferible eso a que se mantenga el sistema anterior. En aquellos países que no hay formalmente, el sistema nuestro está más o menos, es un híbrido entre el italiano, el francés, el portugués también lo tiene, en Alemania existe, en algunos países sudamericanos, creo recordar que en Colombia, creo que en Perú también, como tal, no, en Perú también existe. Donde no existe es una sala del Tribunal Supremo, la que hace las funciones más o menos del Consejo. Pero evidentemente alguien tiene que gestionar el tema de los nombramientos, el tema de la responsabilidad disciplinaria y el tema de la formación. Y esto no puede estar en manos del Ejecutivo, de ninguna manera. Entonces, lo que pasa es que entre el Consejo inicial, que era un consejo pequeño y demás, al Consejo de ahora, pues se ha hecho verdad aquello de que se cree el órgano y el órgano creará la función. Quizás sea un poco excesivo, pero es una... hacen falta jueces, es verdad. Pero ¿cuántos jueces hay en el Consejo que no están ejerciendo la jurisdicción? Hay unos cuantos. En la escuela judicial pues puede que ocurra lo mismo. Entonces, quizás en la escuela judicial sea más justificable porque... Pero, en fin, ha habido jueces que organizaban viajes. Había unas jornadas en tal sitio, que si el hotel, que si el... Claro, la verdad es que era una cosa y pues no sé, Cinto. En fin, por responder, creo que debe mantenerse el Consejo, otro Consejo distinto, esto es evidente, otro Consejo distinto. Y en cuanto a las competencias, en la medida que sea un consejo donde la autonomía se incremente, pues no hay por qué restarle competencias, siempre que sean las que ahora tiene y algunas de las que fue desposeído. Ahora, el tema más radical que tenga presupuesto propio, yo estoy ahí, creo que podríamos llevar, si el Consejo tuviera presupuesto propio, creo que España podría ir nuevamente a la crisis, no sé, vamos, no me parece porque... en algunos países existe, creo que en Costa Rica, pero creo que es Costa Rica, claro. Desde luego en Europa, en el mundo europeo, no, es el ministerio. Lo que hay que hacer es blindar de alguna manera el presupuesto. El presupuesto de justicia, este último presupuesto, son 1.700 millones de pesetas, 1.700 millones, un 3,2. Es cierto que a ese presupuesto hay que añadir el de las comunidades autónomas, que lo elevan, pero simplemente una comparativa de una visita a los juzgados, que yo los he visto, los juzgados, por ejemplo, de Navalcarnero, de Collado Villalba y de algunas capitales de provincia.
Y una visita a las delegaciones de Hacienda son el cero y el infinito. El cero y el infinito. Entonces, de alguna manera, una cosa es que, como dice el artículo este de la Ley Orgánica, el 39 creo que es, que el Ministerio de Justicia, o las comunidades autónomas en su caso, y otra cosa, que la cantidad, que el Consejo no tenga que mendigar al Ejecutivo, oye, que hacen falta 200 jueces, no, 200 no, 72. ¿Qué es esto? Tenemos la ratio de jueces en Europa, países de nuestro entorno, está entre 18 o 20 por 100.000. Aquí estamos en 10-12. 10 o 12. O sea que la verdad es que, claro, y esto sí que limita, claro que limita. Luego los sistemas informáticos, el famoso informe digital, pues no funciona, lo ha dicho la Fiscalía, que no funciona nada. La eliminación del papel, pues no sé lo que están haciendo, pero, o sea, hay que, de alguna manera, el presupuesto, que al final quien lo aprueba son el Parlamento, pues las peticiones que haga el Consejo sean las que vayan, no con los previos recortes que ha hecho el Ministerio de Justicia. Porque quiero recordar que el presupuesto de Agricultura de este presupuesto es semejante al de Justicia. Es cierto una cosa, el de Justicia no está en instituciones penitenciarias, está la policía. Y luego también hay que descontar Cataluña, País Vasco, Valencia y Madrid. No sé si y Andalucía también, por lo que se ponen medios de edificios y demás. Pero, en fin, la comparativa con otras funciones, en concreto la de Hacienda, patentiza que las instalaciones judiciales siguen siendo un poco, si no la oficina sigue estando al 19, pues la de principios del 20. O sea, que chistoso. Sí. Es decir, lo que estás poniendo con Hacienda, en Barcelona hace 20 años, Hacienda estaba en Vía Laietana, ahí al lado de Correos, un edificio de esos potentes de la Vía Laietana. Lo dejó porque las instalaciones no eran buenas y el edificio estaba en mal estado. ¿Quién crees que lo ocupó? Justicia. Los juzgados de primera instancia. Claro, nosotros siempre vamos, sí. ¿Dónde estaba? Fue una cosa como muy comentada, porque todos sabíamos que lo había dejado Hacienda, porque el edificio no estaba en buenas condiciones, entonces, bueno, pues cuando el Boletín Oficial del Estado dejó la sede de Eloy, la calle, la plaza, ¿quién la ocupó? Justicia, ahí está la formación permanente. Vamos siempre de restrenos. ¿Dónde están los juzgados de Alicante? En la antigua cárcel. La antigua cárcel. Que está en la diáspora, a la entrada de Alicante, la carretera no sé si conocen Alicante. Benalú, efectivamente. Un edificio que, pero por el amor de Dios, ha costado más rehabilitarlo que tirarlo y hacer una cosa decente. Claro, luego queremos hacer, cuando la Ciudad de la Justicia de Madrid, que se han gastado lo que no está escrito, ¿y dónde está? Pues mira, en medio de la nada hay una seta atómica de cristal que se ve camino de la T4, que aquello iba a ser, creo que era la Forensía, algo así, ¿no? ¿Y cuánto se gastaron? ¿Cuántas inauguraciones hubo? Creo que fueron 3, porque yo fui a 2 por lo menos. A ver, pero con la inauguraciones teóricas, claro. Hubo una visita de la consejera con una gran tropa a Japón. Fueron 15. A Japón para ver. Y luego la Ciudad de la Justicia, diríamos, de Barcelona, que es entre Barcelona, medio camino, Barcelona Hospital, los antiguos cuarteles, es decir, donde estaban los cuarteles. La mitad del edificio ahora está alquilado como apartamentos para rentabilizarlo la consejería. Sí. Y los juzgados de Majadahonda están al lado de una estación de servicio. Una estación de servicio está en la vía, un edificio más o menos moderno, por no hablar de los de Aranjuez, que están en un centro comercial vacío, por supuesto. Quiero decir, un centro comercial que queda vacío y que se ha ocupado. Un centro comercial que está a 7 kilómetros de Aranjuez y que han tenido que poner un autobús que cada cuarto de hora, o sea, lo más normal, un servicio episódico, accesorio, y hablamos de la comunidad de aquí, ¿no?
Periódicamente nos dicen, todos concluyamos con eso, que la instrucción penal la tiene que llevar el Ministerio Fiscal, porque en los países de nuestro entorno es así, y efectivamente es así. Pero con la configuración constitucional que tiene el Ministerio Fiscal en España, ahora, por cierto, últimamente no se habla de eso, no sé por qué. Eso yo creo que no es posible. Aunque sé que lo que digo es minoritario. No es tan minoritario, en absoluto. Bueno, vamos, probablemente la opinión general es que sí, porque todos los de fuera. Yo veo que cuando he viajado por ahí, las fiscalías en general, las fiscalías en Suiza, en otros países, están o dentro de la propia comisaría de policía o al lado. Que ahí, en esa institución, tiene una gran función la policía. Claro. Entonces yo creo que el juez instructor español penal, que me parece una figura benemérita, porque sí, ya sé que no es moderno decirlo, pero que busca las pruebas de cargo y las de descargo, porque el juez instructor protege exactamente igual a la víctima que al acusado, que a la persona que tiene ante sí acusada de un delito. Tiene mucha diferencia con lo que vemos, con lo que yo he visto que hacen determinados sistemas fiscales en el extranjero, donde las pruebas, y además en tribunales muy importantes, al fiscal de la Corte Penal Internacional, una sala tuvo que decirle que ponía en libertad a un acusado si no entregaba las pruebas de descargo que el fiscal se negaba a entregar. Entonces yo creo que efectivamente, modificando la configuración constitucional del fiscal, la fiscalía es plenamente posible, pero hoy eso sería posible. Sería posible hoy, como se ha querido prácticamente. Ya. Vamos a ver, es decir, cogiendo algo muy arriba, el debate de quién informa, de quién instruye en España ha sido muy atávico y muy de monólogo. ¿De quién instruye? El juez de los fiscales, ninguno de los dos instruye a la policía. Pone los papeles delante de... Pero bueno, dejando al margen eso, que lo normal sea que instruya el fiscal, más que nada para que haya una homogeneidad en la interpretación de... Porque el fiscal sí que tiene esa jerarquía, esa cadena de mando, digamos. Pero claro, el fiscal español, aunque se ha separado un poquito del Ejecutivo, está en la órbita del Ejecutivo. Antes de la última reforma, el fiscal tenía un mandato de viernes a viernes. Era nombrado, en teoría quiero decir, era nombrado en un Consejo de Ministros un viernes y podía ser cesado al viernes siguiente. Era un cargo de confianza absoluto. La última reforma, que la hizo el anterior fiscal general del Estado y magistrado hasta la segunda, y que todos conocemos y demás, Conde, estableció un plazo de 4 años no reelegible, no renovable, no reelegible, y una serie de ceses tasados, enfermedad, delito, en fin, los casos más claros. Pero un talón de Aquiles. Cuando cambia el gobierno, el fiscal general del Estado dice, hombre, pero si precisamente cuando no tiene que cambiar el fiscal general del Estado es cuando cambia el gobierno. Entonces, se ha quedado un poco a medias. Claro, a veces las escaleras se pueden subir corriendo en todo el tramo, se puede hacer poco a poco. Pero lo cierto es que para que la investigación pase del juez al fiscal, se requeriría que el fiscal general del Estado estuviera situado, claramente separado del Ejecutivo, que son las peticiones que están haciendo los fiscales ahora en estas tablas reivindicativas, absolutamente, que no me he referido a ellas, pero estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que piden? Más independencia del Ejecutivo y autonomía financiera. Entonces, la figura tradicional del fiscal en España ha sido un fiscal burócrata, un fiscal del despacho. Investigaba a la policía, luego instruía al juez, que hacía un poco de todo, pasaba al fiscal que ponía el visto.
¿O acaso ponía que se tase el bocadillo de mortadela? No es broma, o que se folien que se folien. Entonces, esa ha sido la rutina, ha sido un fiscal burócrata. Está cambiando, es cierto que está cambiando, pero de ahí a que se ponga al frente de la policía judicial hay trecho por recorrer. Hay trecho por recorrer. Porque no está habituado a esto, no está habituado. Y claro, si cada juez las normas procesales las interpreta de alguna manera un poco, pues claro, hay una variedad que de alguna manera en la Fiscalía se homogeneiza porque se da una circular, pero claro, para una alcoholemia no hace falta mucho debate de imparcialidad, independencia, para una alcoholemia no hace falta nada de esto. Para un tema de corrupción, para una falsificación documental, para un tema de blanqueo, para un tema de... En fin, para esos temas sí que hace falta que efectivamente el que investiga esté blindado y que no... claro, no es que el Ministerio Fiscal no va a recibir órdenes del Ministerio. Vamos a ver, ¿a quién se le ocurre que el Ministerio, el juez, delante del notario, va a llamar al juez para que le diga, oye, me tienes que hacer esto, esto y esto? Vale. Hay una cosa que se llama el teléfono. Las cosas... Es un poco lo de la independencia de que te han llamado, te han dejado de... No, estas cosas... Pero claro, cuando está situado el fiscal general del Estado dentro de la órbita del Ejecutivo, los propios fiscales más comprometidos con la labor del fiscal son los primeros que dicen, fuera, más distancia. Y lo dijo el actual fiscal general del Estado, que procede de la carrera judicial, miembro de la Sala Segunda y compañero mío, más distancia del Ejecutivo. Porque esto sí que requeriría, la verdadera distancia es que el fiscal general del Estado tuviera el refrendo del Parlamento y que el Parlamento pudiera cesar. Por una mayoría cualificada, de acuerdo, pero pudiera cesar. Porque si no, el Estado, cualquier ejecutivo que da una independencia, trata de recuperarlo. Yo sí, si don Joaquín me permite... bueno, yo que no es falta de confianza, es admiración, de verdad que sí, pero bueno, ya está. Si Joaquín me permite, voy a hacer una pequeña observación a lo que ha dicho el compañero. Eso de que la opinión es mayoritaria a favor de que instruya a los fiscales, sencillamente no es cierto. Eso es una falacia creada por determinadas oligarquías que tienen unos intereses muy claros. El Consejo General del Poder Judicial hizo una encuesta en la carrera judicial y salió que la mayoría quería que siguieran instruyendo los jueces. Luego después, en cuanto al derecho comparado, de verdad, tanto mi mujer como yo hemos estado en muchos países extranjeros hablando el idioma del país y hablando con los jueces, no hablando inglés de aeropuerto, y hemos visto cómo funcionan las tripas del sistema. Y puedo decir que España tiene uno de los sistemas más garantistas y más eficaces del mundo, por no decir el mayor, en cuanto a la posibilidad de que instruyan los fiscales. Hombre, era lo que decía Joaquín, yo me he puesto a trabajar el don tremendo, pero bueno. Hoy precisamente las verificaciones que hemos leído dicen, bueno, las ha leído de hecho una fiscal en mi partido judicial, refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal. El problema es que los fiscales no son independientes, son autónomos. Nosotros hemos venido procurando la independencia del Ministerio Fiscal y nos encontramos siempre con la oposición frontal de la clase política. ¿Por qué? Porque si hubiera un Ministerio Fiscal independiente, pues sería igual que un juez instructor como ocurre en Italia, evidentemente. Y por último, hay un aspecto psicológico, yo siempre resalto, que nos lo ha enseñado la experiencia americana, estadounidense. Cuando el que investiga acusa, hay una serie de tendencias psicológicas inconscientes, lo que denominan los expertos sesgos cognitivos, que hace que, por mucho que uno quiera, vaya más orientado hacia las pruebas de cargo que a las de descargo. Por eso en España el juez instructor no juzga. Si investigara a los fiscales, el fiscal investigador debería ser completamente distinto del fiscal acusador. Pero si tenemos unos fiscales distintos,
si tenemos un sistema independiente, si lo tenemos desligado de la política, si lo tenemos objetivo, bueno, pues díganme para qué hace falta que investiguen los fiscales. Lo que se quiere es otra cosa, es que aquí hay mucha agenda oculta. Y como sabe Joaquín, seguro mucho mejor que yo, la cuestión está en el modelo que queremos de investigación. Si queremos una investigación objetiva, basada en el principio de legalidad, y que, como dijo al principio, que busca una verdad fragmentaria, porque no se quiere la verdad a toda costa, sino dentro del respeto a las garantías, evidentemente el sistema que tenemos es el más escéptico y el más objetivo, es el mejor. Si queremos una verdad política, que sea la construcción de los intereses en juego entre las partes y de la opinión pública, ese es el sistema de los Estados Unidos. La grandeza de esa nación es que ellos no mienten, lo dicen claramente. Nuestra investigación es política y está orientada no hacia el descubrimiento de la verdad, sino hacia fines sociales. Definamos primero el modelo, pero por favor, no mintamos. La hipocresía lo peor, ¿no? Sí, esa ha sido la... Claro, pero eso forma parte de la cultura cristiana latina. Frente a la protestante anglosajona, no, es la realidad, es la realidad. ¿Dónde más se miente? En una sala de justicia. Sí. Yo recuerdo cuando estuve en Colombia, habían trasplantado ni más ni menos que el estatus del acusado, que en América es excepcional que declare, y se declara que no te falso testimonio. Lo habían trasplantado al sistema latino, vamos, al sistema español de Colombia. Claro, el Tribunal Supremo tuvo que decir que eso de ninguna manera, porque ¿cómo le va a prestar juramento el imputado, el acusado, y si no, falso testimonio cuando los jueces hemos degradado un poco también? Porque uno mira los falsos testimonios en la jurisprudencia y yo creo que aquí influye mucho, de verdad, es la reforma protestante. No, de verdad, no, parece, es la reforma protestante de que no hay nada, que las cortinas no existen, dentro de casa se puede hacer todo, y la mentira es lo peor. Y aquí la mentira, vamos, hay una sentencia que es una perla cultivada, que yo creo que es una barbaridad, pero bueno. El imputado tiene derecho a mentir. Una cosa es que la mentira le salga gratis, pero que encima le demos el derecho, ya es algo dogmático, ¿no? El imputado... Sí. Bueno, lo que tú decías, por ejemplo, de los protestantes, yo estuve en un estase en Finlandia hace 10 años, en la Corte Suprema, entonces ahí evidentemente ni hay consejo ni nada. Y claro, comentando con respecto al sistema español, claro, les sorprendía muchas cosas, porque respecto a los jueces, pues, a ver, un régimen disciplinario. Había un tipo que era, algo así como uno que nosotros suprimimos por indeterminación, que era tipo conducta inadecuada. Sí. Entonces, con eso se resolvía todo. Resolvía todo y no no tenían grandes conflictos y, la gente se aquietaba porque dicen, ¿para qué es todo ese hiperdetallismo que luego pues conducimos a muchas de las situaciones que hemos tenido? Pero claro, formaba parte de la cultura protestante. Un problema típico de la jurisdicción contenciosa que no entendían. Nosotros tenemos líneas de biblioteca, lo que quieras para dar, vender y regalar, aparte de 2 artículos en la ley sobre la ejecución de las sentencias. No lo comprendían porque decían, las sentencias se ejecutan. Podemos tener problema con un órgano, decían, sí, es que hemos tenido un problema con uno que nos ha tardado 4 meses en ejecutar. Pero todo eso que nosotros, le hemos dado cobertura legal y claro, además que es un tema, digamos, que en el ámbito académico, pues bueno, pues da para mucho y luego pues conflictos de que 20 años entre el dictado y el llegar a su término. Entonces, claro, eso forma parte pues, del mundo latino. Sí, yo, Joaquín, si me permitís, me ha encantado la intervención porque precisamente en un debate que tuvimos en Oviedo hace meses decía una fiscal que es que tiene derecho a mentir. Y decía, vamos a ver, una cosa es que no haya consecuencias jurídicas adversas y otra que tengo derecho porque equivaldría a tener una acción para poder hacer efectiva su mentira. Es una auténtica barbaridad desde el punto de vista dogmático jurídico.
Es que es así. Es una sentencia de Bilbao, no es mía, ¿eh? Pero sí, es que a veces se busca el efectismo y no puede ser. Es que, de verdad, es que un juez no puede convertirse en un poder fáctico. Es que está en las antítesis. Pero bueno. ¿Más preguntas? ¿Alguna intervención más? No, sí, eso ya Bueno, pero la verdad es que estamos tan a gusto que seguiríamos toda la tarde. Bueno, pues entonces, si eso es así, si no hay ninguna intervención más, daremos por concluido el acto. Muchísimas gracias al público asistente, al Club 567 y a Joaquín. Te aseguro que es una de las mejores actuaciones que hayamos organizado.